Voces Comunicación presenta el podcast Entre Amigos con nuestro médico de confianza Roberto Córdoba. Entre amigos, bienvenidos. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Estamos otra vez aquí conectados por tu canal de Voces Comunicación. Hoy estamos por medio de una plática por Zoom, esta tecnología nueva que pues tenemos que ir acostumbrándonos, tenemos que estar siempre en la actualidad y podemos ya llegar a todas partes del mundo por medio de esta comunicación y entablar unas pláticas muy amenas y con mucha ciencia. Hoy nos comunicamos a la Ciudad de México con el doctor Heriberto Antonio Arista Viveros. Él es, el doctor Arista Viveros, es pediatra infectólogo, egresado del Hospital Infantil de Sonora y del Hospital General de México. Está certificado por el Consejo Mexicano de Pediatría y el Consejo Mexicano de Infectología. Fue jefe del Servicio de Infectología Pediátrica en el Hospital General de México y actualmente es profesor de la Clínica de Infectología de la Universidad Nacional Autónoma de México y además es director médico de la Escuela de Prescripción Médica. Es una persona que está a favor de lo que es la vacunación y tiene un amplio conocimiento de lo que viene siendo las vacunas, principalmente del virus del papiloma del COVID, y es ahora el tema que vamos a tener. ¿Aún es necesaria la vacunación contra el COVID? Doctor Heriberto, muchísimas gracias por esta maravillosa y muy buena plática de que vamos a tener sobre lo que viene siendo, ¿es necesaria la vacunación del COVID? Buenos días, claro que sí, es muy importante seguir protegidos contra esta terrible enfermedad. Lo que pasa es que ya se nos olvidó, ya le perdimos el miedo, eso es muy grave, sí, tan es así que en el mundo, desde el 2019 a la fecha, no es una cifra menor, ¿eh? Aproximadamente 770 millones hasta enero del 2024 personas enfermas. Es una barbaridad. Actualmente probablemente ya llegamos a los 800 millones de personas infectadas. Sin embargo, ya no le tenemos miedo porque la mortalidad ha disminuido considerablemente y esto, pues desafortunadamente nos hace bajar la guardia ante una enfermedad que es provocada por este virus que fácilmente muta y en cualquier momento nos puede dar un susto, ¿verdad? Sí, ¿y cuál es el estado actual de la infección por COVID-19 para el contexto México? Bueno, en realidad, desde diciembre del 2021 a la fecha, estamos conviviendo con esa variante llamada Omicron, ¿de acuerdo? Y esta ha tenido varias subvariantes y va a seguirlas teniendo. Mire, para entrar en un contexto general, los virus podemos decir que se clasifican en virus que tienen ARN y virus que tienen ADN. Los virus que tienen ADN, pues ahí están los virus que provocan el virus del papiloma humano, herpes zóster, todos los herpes simples y genitales, el Epstein-Barr, en fin. Estos virus se van a quedar para siempre en nuestro cuerpo y en un momento dado pueden reaparecer. Y los virus que tienen ARN son los que más mutan. Ahí está la influencia. Tipo A, tipo B para influenza. El mismo SIDA es un virus que tiene ARN igual que el coronavirus. Y el sarampión que nos está dando lata ahorita, pues es justamente un virus de ARN. Son los virus que mutan, pequeñas mutaciones, pero suficientes para engañar al sistema inmune. De tal manera que los virus que tienen ARN, como el coronavirus, cuando inició la pandemia, pues obviamente no había ni cómo llamarlo, ¿verdad? Quedó el SARS-CoV-2. Sí, porque el SARS-CoV-1 ya desde 10 años antes, 15 años antes ya se conocía. Y este SARS-CoV-2 justamente llega y el sistema inmune no puede reconocerlo. Tuvimos la primera oleada que no le hicimos caso, que se presentó en China, fue el alfa, posteriormente el beta y el gamma fue el que más nos pegó, fíjese. Nos pegó en donde hubo la mayor mortalidad
en adultos mayores de 65 años. Se decía que era el virus de los ancianos y cuál, pues hubo una gran cantidad de muertes ocasionadas por eso. A mí mismo me pegó y la verdad no sabíamos cómo tratarla. Los primeros que se infectaron, pues fuimos los infectólogos y infectamos a nuestra familia, ¿no? Tan es así que le quiero platicar. Fíjese usted que mi esposa, cayó enferma y no había dónde internarla. La interné en el Hospital General de México, mi hospital, y yo creo que si no había entrado ahí, uff, no hubiera sobrevivido. Tan es así que tuvo 3 paros cardiorrespiratorios, quedó con secuelas y demás, y fue justamente el GAM. Luego el Delta fue cuando llegaron las vacunas. ¿Cuál me pongo? La que encuentres, decía, ¿no? Todo mundo. Y esta llegada de las vacunas, pues fue el gran cambio, ¿no? Y luego llegó el Omicron que era altamente contagioso, que empezó a infectar incluso a los niños, pero disminuyó considerablemente la mortalidad. Y obviamente las vacunas, algunas evolucionaron, otras se quedaron con los primeros virus, y ahí tenemos las vacunas que incluso se aplican en nuestro país, que son como la Abdala, una patria que nunca llegó, y la Sputnik, en donde pues efectivamente eran vacunas efectivas, pero cuando estaba el Gamma, el Delta, eran útiles. Actualmente esas vacunas pues no tienen ninguna No utilidad, tiene ¿sí? ninguna. Así es. Entonces hoy tenemos que conocer precisamente cuáles son las que nos afectan, ¿sí? En México se calcula que hubo 330,000 muertes reportadas. Sin embargo, usted y yo y todos los médicos sabemos en México que es una subcifra pues considerablemente menor a la que tuvimos. Yo creo que tuvimos la misma mortalidad que en Brasil, aproximadamente 700,000 muertes, porque había un exceso de muertes, sí, que eran explicadas por otras cosas que no eran COVID, seguramente eran COVID. De tal manera que vea usted que sí tuvimos una gran mortalidad, y desafortunadamente la tasa de mortalidad global de estas casi 770 millones de muertes en el mundo fue del 0,9%. Decir, ay, muy poco, pero con esa cantidad es una barbaridad de muertes, ¿sí? Así que eso es lo que pasa. Actualmente en el contexto, seguimos teniendo personas con COVID. Los niños eh, se ven afectados por esto. Sin embargo, no es tan importante, no es tan severa la enfermedad. Actualmente, a los que más afecta son a los adultos mayores de 60 años que no han tenido ninguna vacuna, que por alguna razón se salvaron de eso, les da y los hace pedazo actualmente las nuevas variantes de Omicron, que ahorita vamos a hablar de ellas, por supuesto. Fíjese, en este contexto de no me vacuno, soy una persona adulta, tengo más de 60 años, hay comorbilidades en muchos de estos adultos. ¿Cuáles serían las comorbilidades que favorecen la aparición o la infección por SARS-CoV-2? Sí, principalmente la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, por supuesto, los problemas cardiovasculares, incluyendo desde la hipertensión hasta problemas cardíacos previos, ¿verdad? Infartos, insuficiencias cardíacas, EPOC, enfermedades pulmonares. Principalmente son comorbilidades que afectan al adulto mayor. Y hablando como adulto mayor, sin querer decirle a los que tienen 50 años viejos, pues ya, y ese es el problema, ¿no? De que tenemos una gran comorbilidad en nuestro país de esas enfermedades, siendo ellos los más susceptibles para adquirir COVID o SARS-CoV-2, mejor dicho. Sí, porque la mayoría de la gente de arriba de 50 años debe tener un índice de masa corporal arriba de 25, si no es que arriba Def- de 30. ¿Sí? definitivamente. Entonces es una comorbilidad ya establecida como una obesidad o un sobrepeso importante y de ahí pues mayor dificultad si no se ha tenido alguna vacuna con respecto a esto. ¿Y qué dice el sector salud con respecto al SARS-CoV-2? Mire, generalmente se está aplicando la vacuna a Abdala, que es la vacuna cubana, y que obviamente pues la eficacia de esta vacuna pues no ha sido demostrada, no ha sido autorizada por la Organización Mundial de la Salud.
ni la CIP, ni la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa. Esta vacuna no ha sido autorizada, no ha sido avalada ni siquiera para el uso de adultos, y vea que en México pues se aplican en niños, en adolescentes, en adultos, ¿verdad? Y dice, no, pues es que ha funcionado porque no se oye mucho. Claro, acuérdense que el COVID ya mutó en coronavirus, en esta nueva cepa, en esta nueva variante Omicron, y que actualmente, pues sí, es muy contagiosa, pero poca letalidad. Entonces, en el contexto en México, es que se está vacunando, eh, también se está vacunando con la vacuna de Pfizer, Comirnaty, que se llama, la de Moderna, las está aplicando la Sputnik, ¿verdad? Que son las vacunas rusas, que no están actualizadas y obviamente pues su eficacia es poca, ¿verdad? Entonces la que tenemos a nuestra disposición en el sector privado, incluso en las farmacias, es justamente las vacunas Moderna y la vacuna de Pfizer, principalmente la vacuna de Pfizer, ¿sí? Es la que se está utilizando a nivel privado y en las farmacias. No hay posibilidad de que el médico privado consiga la vacuna de Abdala o la vacuna Sputnik para aplicarla en sus consultorios. Pero estas vacunas son las más eficaces en el caso de la de Pfizer y la de Moderna, porque han ido evolucionando, ¿sí? La vacuna china CanSino, que es una vacuna que en China evolucionó, se actualizó, y muy probablemente llegue a México esta vacuna y que sea eficaz para las nuevas cepas de COVID, la tipo de la cepa Omicron. Es importante esto de estar revisando las vacunas y estarse actualizando, porque, por ejemplo, el Omicron fue una mutación del virus en la cual tenía un poquito más de agresividad, y las vacunas las empiezan a actualizar, a traer mayor eficacia del RNA, en este caso la de Pfizer, y tiene una mejor respuesta inmunológica del paciente. Y mire, me gustaría platicar mucho sobre estas vacunas, sobre las vacunas que tuvimos en México, algunas vacunas que no ¿Sí? llegaron, pero sin embargo, pues no dejaron de ser importantes en su momento. Hay gente que no se quiere poner la vacuna. Hay mismos médicos que desrecomiendan la vacuna, aunque usted no lo crea. Médicos que no están de acuerdo de seguir vacunando. Y esto es muy serio. Ya hemos tenido experiencias con la rubiola, con el sarampión, que son enfermedades que teníamos hasta cierto punto controladas, y vea, están reapareciendo, y el motivo es que se dejó de vacunar. Fíjese que yo me sentía muy orgulloso en los congresos latinoamericanos, porque decían, ay, es de México, son los que mejor cobertura tienen en el mundo. No en las Américas, en el mundo. ¿Por qué? Porque la cobertura de nuestra vacunación era por arriba del 94%. Vamos, ni en Estados Unidos tenían esa cobertura. Esto es, hasta hace 6, 7 años éramos los reyes en vacunación. Sin embargo, llegó la pandemia, se dejó de vacunar, las condiciones sociopolíticas y económicas de nuestro país, que todo el mundo conocemos y no es tema en esta charla tan amena, se dejó de vacunar. Bajamos a niveles que ni siquiera alcanzaban el 30%. Esto es gravísimo, ¿verdad? Actualmente, y después de más de un sexenio y medio, regresamos a las semanas nacionales de vacunación. Apenas ahora que va a iniciar este día 26, inició el día 26 y termina el 3 de abril, pero esta Semana Nacional de Vacunación no nada más es en México, es en toda la América Latina, ¿sí? Para vacunar las vacunas que nos hacen falta, a nuestros niños principalmente. La gente que no se quiere vacunar, yo les digo, miren, hemos, no le hemos ganado a ninguna enfermedad con antibióticos, ni con antivirales, a ninguna, ¿sí? Lo único que las hemos podido controlar es con vacunas. ¿Cómo eliminamos a la viruela? Con vacunas y vacunando a los niños. ¿Cómo eliminamos la poliomielitis, que era una enfermedad que le daba a los adultos también? Vacunando, pero vacunando a los niños también. ¿Cómo eliminamos a la rubiola, a tener 0 casos
todavía hace 7, 8 años, cero casos en México de rubiola, nos declararon libres de la rubiola vacunando. ¿Y cómo le estamos eliminando al sarampión? Vacunando. Entonces, cuando se deja de vacunar, nuevamente estas enfermedades vuelven a emergir. Las vacunas, por ejemplo, el rotavirus, que son enfermedades que controlamos. A usted y a mí nos tocó ver esas salas llenas de niños con diarreas, niños con salas de hidratación, en fin, esto prácticamente se acabó con la vacunación de rotavirus. Entonces, ¿cómo? Yo les digo a mis pacientes y a mis alumnos, ¿cómo vamos a eliminar el COVID? Vacunando a los niños. No hay más. ¿Cómo ven? Bien, fíjense, usted y yo lo vivimos. En México, el doctor Canseco, el inmunólogo y alergólogo, junto con Rotarios International, empezó a vacunar a nivel mundial la polio. Se fuimos punta de lanza para vacunar a nivel mundial la poliomielitis y casi desaparecerla del planeta. Hubo unos lugares ahí por India que no se vacunó, tengo entendido, pero fuimos punta de lanza y se ha perdido esto en la vacunación. Así es, éramos los líderes en vacunaciones y yo me sentía muy orgulloso. Hoy me escondo porque incluso tienen mejores coberturas algunos países de Centroamérica que mi México. Fíjese nada más. Yo nada más le voy a decir, ¿sabía usted que ocupamos el último lugar en cobertura del virus del papiloma humano? Último lugar. Nos gana todo Centroamérica, todo Sudamérica, nos ganan países muy pobres, incluso de África, en la cobertura, nada más la cobertura del virus del papiloma humano. Pues esto es tremendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues que todos los médicos privados, médicos que trabajen en el sector salud, tenemos que favorecer la vacunación, porque ahora en esta crisis en donde los hospitales no hay insumos, pues decimos no se enfermen y la manera de que no se enfermen pues es vacunando, ¿sí? El tratar a los pacientes, por ejemplo, con neumonía neumocócica, ¿sí? Es carísimo. Se desangra la familia y el mismo estado en la atención de estos pacientes con una alta mortalidad. ¿Cómo se evitaría esto? Vacunando a todo mundo contra el neumococo. Sin embargo, las autoridades que tienen que autorizar las vacunas, pues no lo ven como una prioridad porque es algo que no se ve, ¿sí? No es como un puente y dicen, no, pues miren, este partido, se hizo este puente y ahí está. Ah, pues ahí está el puente. Pero en la vacunación, cuando se alcanzan coberturas altas de vacunación, bueno, ¿y luego qué va a pasar? Pues nada, que no se van a enfermar. Pues sí, pero pues eso no se ve. Y eso políticamente, pues usted sabe que pues no es muy redituable precisamente para un país. Pero sin embargo, la mejor opción es vacunar, vacunar, vacunar. Y mire, y esto que no se quiere vacunar, yo nada más le voy a decir, fíjese nada más, desde que empezó la vacunación, ahí cuando llegó el Delta, en el mundo se han aplicado, fíjese bien, 13.500 millones de dosis de vacunas contra COVID. 13.500 millones de dosis. Por eso cuando me dicen, es que la vacuna hace daño porque produce carditis, produce efectos adversos. Mire, vamos a decir que sí. Sin embargo, el beneficio es mucho mayor con el número de vacunas que se han aplicado que los efectos adversos que pudieran tener estas vacunas. Yo no dudo que no, estamos metiendo a una persona biológicos y que obviamente pudieran tener estos efectos adversos. Dice, esto que menciona usted sobre los efectos adversos, yo se lo cambiaría tantito porque, por ejemplo, hay gente que es alérgico al gluten y de repente va a un restaurante y en el restaurante pueden tener alimentos libres de gluten, pero en el manejo y en toda la preparación puede haber contaminación y puede tener una reacción adversa en ese momento que él no se lo esperaba. Yo creo que con las vacunas es igual, ¿no? Tenemos una protección, pero quizá alguien vaya a tener una reacción adversa que no se esperaba, pero se tiene el conocimiento de estas reacciones y se tiene la preparación para tratar a estas personas que tienen esta reacción y que salgan adelante. O sea, hay muchos medios médicos para poder manejar todas estas reacciones adversas mínimas, un porcentaje muy mínimo que se puedan presentar. Así es.
Esa es la situación que hay reacciones adversas generalmente leves. Un choque anafiláctico por una vacuna es extremadamente raro. Mire, en más de 40 años que tengo aplicando vacunas, solamente he tenido un choque anafiláctico, un evento adverso severo por una vacuna, pero una vacuna que ya ni siquiera existe, que es la DPT completa, no la celular. Entonces, fíjese usted que obviamente, claro, por supuesto que me dio un tremendo susto aquel niño, estoy hablando de un niño hace como 30 años, y obviamente lo sacamos, teníamos el equipo necesario para poder sacar a esos pequeños, pero es extremadamente raro un choque anafiláctico en estos casos, ¿de acuerdo? Entonces la vacunación es muy noble, sí puede dar fiebre, pues estamos aplicando biológicos. Fíjense ustedes, cuando me hablan a mi paciente, dice, doctor, es que a mi niña le dio fiebre con la vacuna. Digo, no me diga, sí, oiga, ¿qué le está dando? No, pues tengo paracetamol. No, 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 no. Vaya a la farmacia y compre ibuprofeno. Y ahí va la mamá a comprar, mientras ponga al papá a bañar al niño. Y cuando regresan, ya lo tenemos, a ver, ¿qué compró? ¿Gotas o jarabe? No, pues le compré jarabe. No, 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 no. Cámbielo a gotas. ¿Qué estoy haciendo? Tiempo, tiempo, porque en este caso el proceso inflamatorio es nuestro amigo. Quiere decir que la vacuna funcionó. Cuando un médico le explica así a su paciente, el paciente entiende que sí, que fue benéfico aplicar la vacuna y que ese efecto de fiebre, pues en realidad lo único que está haciendo es justamente avalando que la vacuna está funcionando y funcionó bien para la protección de esos pequeños, ¿verdad? Sí, esa reacción que se presenta es un dato inequívoco que nuestro sistema inmune está bien, está actuando y está produciendo las células necesarias para empezar a formar anticuerpos y estos se van a estar multiplicando constantemente para tener una inmunidad muy básica sobre esta enfermedad y no adquirirla. Así es, así es. Entonces, pues hablando de las vacunas de COVID, pues sí sí es muy importante. Mire, las primeras vacunas, obviamente, fíjese que eh, conociendo a profundidad, porque era un virus que no conocíamos a fondo, cuando se empezó a estudiar, se observó que era un virus que tenía ARN, es un virus monocatenario, ¿sí? Es decir, una sola hebra de ARN, y en donde en este ARN hay un fragmento que tiene la información de cómo se hacen eh, eh, las espículas del virus. Esa información está contenida en un fragmento de virus de ARN mensajero. Me encanta el nombre de ARN mensajero porque justamente eso es lo que hace, ¿no? Lleva el mensaje de cómo se hace estas espículas, que son muy importantes porque nuestra respuesta inmune es justamente contra estas espículas. De tal manera que cuando se descubre el ARN mensajero, que les recomiendo un podcast que está en Spotify, muy bueno, se llama La Guerra de las Vacunas, en donde nos explica, donde la doctora que ganó el premio Nobel, los primeros estudios que hicieron con el ARN mensajero. El problema era un fragmento de ARN mensajero que no era para los virus, fíjese, era para otras enfermedades como diabetes, hipertensión. El problema es que se le aplicaba a los animales de laboratorio y todos, el 100% se moría. Fue hasta que vino la pandemia en donde dijeron, bueno, a lo mejor esto nos puede ayudar para hacer una vacuna y mire, pum, le dieron, ¿sí? Entonces, este ARN mensajero no es nuevo, ya se estaba estudiando años antes de que llegara la vacuna y uno de los primeros empresas que empezaron a avalar esto fue precisamente Pfizer, que prácticamente lo pone al borde de la quiebra por pagar esta investigación, al igual que los laboratorios Moderna, en donde tuvieron este fragmento de ARN mensajero y tuvieron la particularidad de envolverlo en una burbuja de aceite. Entonces, estas dos vacunas que están envueltas en una burbuja de aceite tienen una menor densidad que la membrana externa de nuestras células, en donde donde el virus tenía que llegar. Bueno,
pues justamente esta burbuja se diluía en nuestras células respiratorias y ahí iba en busca de los ribosomas y se generaban justamente spikes falsos que le permitía al sistema inmune reconocerlos y montar una respuesta inmune. Al mismo tiempo, este ARN mensajero, que era la clave contra esta enfermedad, aparecieron las vacunas de AstraZeneca, por ejemplo, en donde se tomó un virus, el virus de un chimpancé, Jack Dox, de la universidad, de esta universidad tan famosa, en donde este virus permitía entrar a la célula y hacer el mismo mecanismo que hacían las vacunas de la burbuja de aceite. Y luego llegaron las vacunas rusas, ¿verdad? Con esas dos, ARN mensajeros, pero en virus, en adenovirus, el 5 y el Ah, 16, ajá, en donde se tenía una mala experiencia con estos virus, porque ya se había probado para vacunas contra el SIDA y fracasaron rotundamente, ¿sí? Sin embargo, en estas vacunas funcionaron muy bien como transportadores de ese ARN mensajero a nuestras células para generar esa respuesta inmune. Luego vieron las vacunas chinas, la CanSino, ¿verdad? Que justamente esa es la que ha estado evolucionando en estas vacunas CanSino para actualizar ese ARN mensajero para las nuevas cepas de COVID. Luego llegaron las vacunas, ¿verdad? Esas vacunas que eran de virus completo, con, bueno, fragmentos de virus, como sucede con las vacunas de influenza. Era el virus completo, eran un virus inactivados que generan una respuesta, si bien es cierto, completa, pero muy imprecisa en donde justamente no tenían la eficacia que se tenía cuando era específicamente contra los spikes del virus. De tal manera que cuando llegaron estas vacunas, las vacunas de Moderna, como le mencionaba, las vacunas de vector viral, como la de AstraZeneca, Sputnik y la de Janssen también, y las de virus inactivado como Sinovac, Sinopharma y demás, y las vacunas de proteína recombinante, fragmentos del virus como Novavax y la Abdala, bueno, pues justamente hubo una buena respuesta cuando estaba la Delta. Actualmente, fíjense que todas estas vacunas prácticamente ya desaparecieron y solamente quedan tres que pueden ser realmente efectivas. La vacuna contra COVID de Pfizer, la vacuna de Abdala y la nueva que no ha salido en México, la vacuna de CanSino. ¿Por qué? Porque esta vacuna actualmente en China se aplica por vía intranasal, pero es la vacuna actualizada que tiene acción sobre justamente la cepa de Omicron, la XBB 1.5. fíjese, esto es muy importante, hablar sobre el DNA, el RNA que se han visto, y hay algunas partes virales, sí, el variante viral, este, y si la gente supiera que hay vacunas que se han hecho para combatir el cáncer, ¿qué dirían? ¿Se dejarían vacunar? Yo diría que sí, ¿no? O sea, todos estamos expuestos al cáncer. Entonces, imagínense que no hay, por supuesto, todavía, que le dijeran que hay posibilidades de vacunarse contra el cáncer de próstata. No, hombre, nos formaríamos porque todos sabemos que todo mundo podríamos tener cáncer de próstata, los varones, por supuesto, ¿no? Simplemente que nos hace falta vivir lo suficiente para que tengamos cáncer. Entonces, una vacuna contra el cáncer prostático sería fenomenal. Pero tenemos una vacuna contra el cáncer y no una, tenemos dos. La vacuna de la hepatitis B, que nos evita el cáncer hepatocelular, y la vacuna del virus del papiloma humano, que nos evita el cáncer cervicouterino, de pene, de vagina, orofaringio, los tumores de cabeza y cuello provocados por Ello. virus de papiloma humano. Pues ahora tenemos la posibilidad de prevenir esas enfermedades. Y me dicen, es que son vacunas muy caras. Digo, comparadas con la enfermedad, no es nada, la verdad, ¿no? Comparadas con las complicaciones que puedes tenerse con ese tipo de enfermedades, tanto la del hígado como la una genital, a nivel de cuello, a nivel de ano, a nivel de garganta, son complicaciones importantes y en muchas de las cosas, muchos de los casos, perdón, gente joven.
que no se ha cuidado y que no ha tenido la capacidad de estar en vacunación. Lo que yo le mencionaba eran los vectores virales que se estuvieron usando en el COVID y que se están usando vectores virales para provocar respuesta inmunológica contra algunos cánceres. Entonces, tenemos en la actualización muchos estudios que avalan que las vacunas nos van a proteger, nos van a ayudar, van a estimular el sistema inmune de nosotros para defendernos de las enfermedades específicas a las cuales están siendo dirigidas estas vacunas. Sí, fíjese que hablando justamente de eso, sobre el futuro de las vacunas, desafortunadamente en Estados Unidos eh, tienen un secretario de salud antivacunas. Imagínese nada más en donde ahorita entre la epidemia que tiene el sarampión, principalmente en el estado de Texas, pues les recomienda la vacuna porque según él sí produce autismo. Hágame favor. Y recomienda vitamina A altas dosis. ¿Qué pasó? Hubo intoxicación por hipervitaminosis A y además alta mortalidad. Finalmente tuvo que aceptar que mejor se vacunaran. Pues claro, entonces imagínense luchar contra el sistema de personas que no saben de vacunas, que no van siguiendo la evolución de estas maravillosas recursos para la salud, pues estamos en graves problemas, ¿no? Actualmente, como le mencionaba, en México no se quieren poner ya la vacuna ni de influenza ni la vacuna de COVID y estamos teniendo repunte de estas dos enfermedades. No se diga de la vacuna de sarampión, la vacuna de tosferina, que afortunadamente en México están en las cartillas de vacunación. Y ahora le digo que estoy muy contento porque regresó nuevamente la Semana Nacional de Vacunación, que no había desde el inicio del sexenio pasado, ¿no? Actualmente, aparentemente el secretario de Salud actual, bueno, pues está más consciente y regresó esa práctica de la vacunación. Entonces, tenemos que seguirnos vacunando, principalmente de COVID, porque si nosotros logramos contener al virus con vacunación, no con enfermedad, vamos a detener esta enfermedad de una manera, pues si no definitiva, con bastante eficacia con vacunación. Este virus, olvídense, se va a quedar con nosotros. Vamos a estar vacunando cada año. Eso no tiene ni vuelta de hoja. Y de hecho, los estudios están avanzados para que la vacuna de influenza y la vacuna de COVID venga en una sola aplicación, ¿sí? Al mismo tiempo. Es el futuro prácticamente inmediato. Ya algunos laboratorios han estado muy avanzados en estos estudios de combinar esta vacuna, porque obligadamente se tiene que aplicar cada año, ¿verdad? Fíjese, y un tema que yo quisiera que nos comentara, la vacunación en la mujer embarazada, Uy, porque hay mucha resistencia de repente de la mujer embarazada y necesita vacunarse contra el COVID, contra las tosferinas, contra el tétanos, contra la difteria, porque son enfermedades que han aparecido. así es. Obviamente que las vacunas que contienen virus, tal es el caso del virus de la vacuna de la varicela, la vacuna, las vacunas que tienen virus vivos atenuados, pues obviamente no están recomendadas precisamente para la mujer embarazada, pero como mencionó, se debe de perder el miedo, ¿verdad? Incluso aplicar estas vacunas durante, e incluso después del embarazo. Las que se aplican durante el embarazo es la vacuna de la hepatitis B. Ah, pero es una vacuna viral, sí, pero no es de virus vivos, sí, es una vacuna recombinante que tiene una tecnología diferente, ¿verdad? Muy probablemente tampoco haga daño poner la vacuna contra el virus del papiloma humano, no la estoy recomendando, pero muy probablemente no haga daño porque justamente está hecha Una de partícula virus, parecida al virus. partículas parecidas al virus, muy probablemente, pero faltan estudios para que se pueda aprovechar. Pero la vacuna del tétanos, de la tosferina, de la difteria, se deben de aplicar estas vacunas porque justamente
Muy probablemente en los casos de tosferina, por ejemplo, probablemente a la mamá no le dé tosferina, pero el niño está totalmente en riesgo de tener tosferina y lo va a matar, lo va a matar. De ahí la importancia no solamente de vacunar a la madre, hay que vacunar al papá, a los abuelitos, a los hermanitos, vamos, hasta los médicos deben tener esta vacuna para formar ese estrategia capullo que se lleva con mucho éxito en Sudamérica, en donde protegemos a la mujer embarazada vacunando a todos contra la tosferina. Y esta, pues, es una práctica de que debemos adoptar. Estas son buenas prácticas para prevenir estas enfermedades, ¿verdad? Fíjese, qué bueno. Pues, doctor, por último, ¿qué vacuna aplico? ¿Todas las que mencionó? No, las vacunas que tienen autorización para la mujer embarazada y los niños, obviamente, actualmente son las que de burbuja aceitosa o de lípidos, que es justamente la vacuna de Pfizer y la de Moderna. Esta se puede aplicar. La vacuna que se aplica en las farmacias es esta vacuna de COVID, en donde la cepa ya no es el XBB 1.5, es la vacuna JN1. Déjeme explicarle, fíjese, cuando apareció la cepa Omicron, evolucionó muy rápido esta cepa y hubo subvariantes. Fue la XBB.3 y la XBB 1.4. Fue cuando llegó esa vacuna que nunca quisieron dejar entrar a México, ¿verdad? Y hasta que entró la vacuna, la XBB 1.5 fue la que ya vendían en farmacias y demás, sí, con 30 microgramos. Aún había algunos estudios para aplicar la vacuna en niños y en mujeres embarazadas, eran las recomendadas. Posteriormente, este virus, en el último año, en este año, muta y muta. Hizo algo el virus que no esperábamos. Esperábamos que la siguiente mutación fuera un XBB 1.7, uno que XBB 1.8. No, fíjese como que se regresó sobre sus pasos este virus y abrió una rama y apareció la cepa actual, la JN1. En algunas partes le llaman el virus pirola. Omicron pirola, pero es el JN1. Este virus es el que se encuentra actualmente tanto en la vacuna Moderna como en la vacuna de Pfizer. Y en las vacunas de CanSino, que no hay en México, de aplicación intranasal, que esa sería una excelente opción. Le voy a pasar algo que no debería decirlo, pero esa vacuna, de hecho, va a llegar a México. No le puedo decir qué laboratorio la va a traer, ni mucho menos, pero ya se hizo una planta precisamente que pueda reaccionar rápidamente ante estas mutaciones y obviamente es una empresa china, por supuesto, de las vacunas de CanSino, pero con una empresa mexicana. Esto es muy importante porque es una vacuna que va a ser buena, bonita y barata, principalmente para la gente que no tiene nada, ¿sí? La vacuna, a pesar de que no tienen un alto costo las vacunas de COVID actualmente, la de Pfizer, la de Moderna y que se las puede conseguir en la farmacia, son vacunas que solamente se van a aplicar en el adulto, porque no tienen la autorización para aplicarla a los Menores de niños. 18 años. Ajá, sin embargo, los pediatras, ¿verdad? Porque esta vacuna se aplica a partir de los 6 meses de edad en Estados Unidos. Se tiene que aplicar vacunas 3 microgramos en los niños de la vacuna de Pfizer y ahorita vamos con la de Moderna. Y de los 5 años a los 12 se tiene que aplicar la vacuna 10 microgramos, se tiene que aplicar la vacuna, y la de adulto los 30 microgramos. Es fácil dosificar la vacuna para los de 5 a 12 años con una vacuna de 30 microgramos, porque nada más se le pone un tercio y no hay problema. Lo difícil es en los niños pequeños de 6 meses a los 4 años, porque tiene que ponerle 3 microgramos. Entonces, imagínese estarle calibrando ahí con la jeringa de insulina, pues es difícil, pero ya hay unas presentaciones, justamente hay presentaciones para cada una de estas que tienen 0.5 mililitros y nada más que es para niños de estas edades.
Esto es para facilitar la aplicación en las vacunas. En el caso de la vacuna Moderna, los niños de 6 meses a los 4 años se da 0.25 y después de esta edad, tanto a niños de 5 como adultos, se les da el 0.5 mililitros de esta vacuna Moderna, que acuérdense que es la vacuna que tiene la burbuja de aceite con el ARN mensajero. ¿Da efectos adversos? Pues claro, da efectos adversos, da fiebre, da dolor en el sitio de la aplicación, artralgias, mialgias, pero lo más importante es que va a evitar que ese paciente llegue al hospital y se muera, ¿de acuerdo? Y quiero decirles que incluso aquellos que se aplicaron la vacuna de COVID, no quiere decir que no les vaya a dar COVID, lo más seguro es que les dé. Sin embargo, no los va a mandar al hospital y tercero, no se van a morir. Eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces es fundamental que nos tenemos que seguir vacunando, sí. Debemos recomendar la vacuna, sí. Y que todo médico que tenga un consultorio tiene que aplicar vacuna. Sí, eso es muy, muy, muy importante. Desafortunadamente en México el pediatra tiene acaparada la vacunación. Sin embargo, yo soy de los que todo mundo que tenga un título de médico debe aplicar la vacuna. Sí, así es. Debemos de aplicar, por lo menos en nuestra área, algunas vacunas que van a ayudar al paciente. Por ejemplo, los geriatras que deben de poner la vacuna contra el herpes zóster en las gentes adultas, en la población eh, general en los adultos de los 18 a los 55 años, 60, pues el médico internista, el cirujano, el ginecólogo, todos los demás debemos de poner virus del papiloma, alguna otra vacuna que tengamos a la mano y que podamos administrarle al paciente para tener una protección y estar conscientes de que la vacunación hasta el momento nos ha tenido sanos. ¿Desde hace cuánto no vemos una persona con una secuela de polio? Y hay gente que no sabe que hay secuelas de polio, Así es, así es. ¿sí? Y hay vacunas para los adultos, como bien lo dijo, doctor, tiene toda la razón. La vacuna del herpes zóster evolucionó. Tenemos una vacuna previa, que era una sola dosis, en donde la eficacia rayaba apenas el 70%. Muy buena vacuna, ¿verdad? Porque entonces no había protección. Sin embargo, las vacunas actuales, las recombinantes, que son 2 dosis, sí, esta vacuna tiene una eficacia por arriba del 90%. Cada vez las vacunas van a ir evolucionando y van a ir mejorando, ¿verdad? Entonces, entre más se apliquen vacunas, va a haber más posibilidades que estas vacunas evolucionen y poderlas utilizar. ¿Sabe usted que están en estudio vacunas contra el Alzheimer? Sí, sí Eso tenía es conocimiento. Es exactamente. Son vacunas que van contra una alfa lipoproteína que está en el cerebro a las personas que tienen Alzheimer. Actualmente están en fase 1, fase 2, pero que es una promesa pues muy alentadora para los adultos mayores con esa terrible enfermedad, ¿verdad? Sí, es algo muy, muy lastimante para las familias tener una persona con una demencia de ese tipo, en la cual se pierde el contacto con la realidad, con todo el mundo, y pues es una carga muy difícil para las personas que han tenido este problema en su casa. Y ojalá y Así se es. la vacuna. Doctor, ¿algún comentario, algún consejo que le quiera dar a la gente que nos ha estado escuchando? Claro que sí, que tanto médicos como público en general saquen sus vacunas. Hay cartillas de vacunación para los niños, para los adolescentes, para la mujer embarazada, para los adultos mayores, para los trabajadores de la salud, caray. Tenemos que sacar nuestras cartillas y ver qué vacuna nos hace falta y aplicarla. Y en esta Semana Nacional de la Vacunación hay que vacunar no solamente a los niños, a los adultos también, ¿sí? Actualmente mucha gente, adultos, creen que la vacuna del virus del papiloma humano ya no es necesaria porque ya son adultos o porque ya tuvieron relaciones. No, hombre, esa se puede aplicar, ya no hay límite de edad, caray. Hay que aplicarlas a todas las personas que sean susceptibles. Por lo tanto, revisar vacunas en esta semana de vacunación es misión de todo mexicano, médico mexicano. Doctor Heriberto, muchísimas gracias por esta plática, este conocimiento tan amplio de las vacunas contra el COVID, todo lo que nos acontece y que nos espera, y
que vamos a tener la oportunidad de tener estas nuevas vacunas para la protección contra esta enfermedad. Muchas gracias. Al contrario, a ustedes les recuerdo que se pueden suscribir a nuestro canal. Si les gustó este programa, este podcast, darles un like, y a la campanita le puedes poner un clic para que te lleguen las notificaciones. Voces Comunicación es nuestro transmisor, Ever Alaniz en el proyecto de la transmisión de Zoom. Un servidor, el doctor Roberto Córdoba, y el doctor Heriberto, nos despedimos de ustedes. Hasta pronto. Entre amigos, acompáñanos en nuestro próximo capítulo y síguenos a través de nuestras redes sociales. Entre amigos, una producción de Voces Comunicación.